Mis queridos hermanos, en el día de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje cuando Jesús está presente. ¿Qué cosas suceden, hermano, cuando Jesús está presente en nuestras vidas? Cuando Él está presente en la casa. ¿Qué cree usted que sucede? ¿Qué sucede cuando Jesús llega a un lugar? Si la persona está enferma, ¿qué sucede? Si la persona está endemoniada, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano, si la persona está hambrienta? Si la persona está sedienta. Si la persona no tiene paz y se encuentra con miedo, con temor. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando Cristo está presente en un lugar? Es mi deseo que todos nosotros descubramos juntos lo hermoso que es tener a Jesús en tu vida, a que tú lo hagas parte de tu vida, a que Jesús no solamente es algo de la iglesia. Muchos cometen el error de pensar que Jesús ahí se quedó en la iglesia y ahí lo dejamos encerrado, y se nos olvida que Jesús quiere estar presente en nuestro hogar, en nuestra familia, ahí en tu casa, ahí en tu dormitorio, ahí en tu sala, ahí en tu refrigeradora, ahí en tu carro. Jesús quiere estar ahí presente también, porque donde está Jesús presente no vas a carecer absolutamente de nada. Y mira, hermano mío, hoy vamos a aprender algunos principios de lo que pasó en un evento en el libro de Marcos, en el capítulo 2, si me acompañan, si son tan amables. ¿Sabía usted, hermano, que Jesús tenía, por así decirlo, su cuartel general o su centro de operaciones, donde de ahí Él partía a muchos otros lugares? ¿Sabía usted cómo se llamaba ese lugar? Ese lugar se llamaba Capernaum. Y la palabra de Dios nos dice que en Capernaum Jesús era muy conocido. Y dice ahí, si quiere, antes de comenzar con el capítulo 2, acompáñeme un par de versículos antes, en el capítulo 1. Mire lo que Jesús hacía. Dice el versículo 32, 1:32 de Marcos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, dice ahí que estaba a la puerta, quiere decir que se encontraba en una casa. Y luego dice en el versículo 38, de ahí dice: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, o sea, la región norte de Israel, y echaba fuera a los demonios. O sea que en ese lugar, hermanos míos, Jesús aparecía y la gente se agolpaba para verle milagros, verle a Él, porque la fama de Jesús se esparcía por todos lados. De hecho, hay un evento ahí en Capernaum también interesante que solo Marcos lo menciona. Y ahí en el versículo 29 dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. ¿A la casa de quién dice? De Simón y de Pedro, ¿verdad? De Simón, Pedro y Andrés. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. O sea que ahí mismo, en la casa de Simón, Pedro, el Señor sanó a su suegra, ¿verdad? Hermano, esto es hermoso entender un poquito lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque allí Él demostró su gran poder, demostró su presencia
y muchas personas eran sanadas en esa ciudad. Y saliendo de ahí predicaba, pero muchas veces los milagros de Jesús eclipsaban lo que él predicaba. O sea, mucha gente realmente seguía a Jesús más por los milagros, por lo que el Señor Jesús hacía. Y cuando él salía a todas las regiones ahí de Galilea, regresaba nuevamente él a Capernaum. De hecho, una de las ciudades que más milagros vio fue en Capernaum. Dice en Lucas que por eso Jesús condenó a Capernaum y le dijo que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros, o en Tiro y en Sidón que se hicieron en Capernaum, se hubieran arrepentido. Porque la gente de Capernaum, hermano mío, ellos querían al milagroso, querían al milagro, pero rechazaban al Mesías, al hacedor de los milagros. Ahora mire qué pasó, y en este evento vamos a entrar ya en lleno al mensaje de esta tarde. Acompáñenme al capítulo 2. Y mire, dice en el versículo 1, entró Jesús, ¿qué dice ahí? Preste atención a esas palabras, otra vez. Otra vez es porque Jesús entraba y salía de Capernaum. Entró en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? Mucha gente cree que era la casa de Simón Pedro, el apóstol. Acuérdense que tenemos como base que sanó a la suegra por ahí, ¿verdad? Y él salía y entraba de la casa y se iba a otras regiones, pero regresaba por la noche nuevamente a Capernaum. Y dice ahí, hermanos, que la gente seguía a Jesús y llenaba la casa. Mire, dice que cuando en el versículo dice, se oyó que estaba en casa. En otras palabras, la gente estaba pendiente que Jesús regresara. Versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y ahí vamos nosotros al punto número 1. Que cuando Jesús está presente en un lugar, lo primero que hace el Señor Jesús es predicar. Acuérdense que él dijo, he venido a predicar. Y él andaba por toda la región de Galilea y por todos lados, y a veces habían ciudades que lo querían retener al Señor. Le dicen, no te vayas de acá. Y él dijo, es necesario que predique el evangelio también en otras ciudades. Hermano mío, esto es algo que nosotros podemos entender, el corazón y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La gente se agolpaba, la gente lo seguía, la gente lo buscaba, llenaban la casa y se imagina tanta gente afuera también agolpándose. Pero hermano mío, Jesús comienza a predicar. Ahí está el asunto. Quieren milagros, pero no la predicación. Ahora, ¿qué predicaba Jesús? Por supuesto que Jesús predicaba sobre el reino. Ustedes sabemos las maneras como Jesús predicaba. A veces usaba parábolas, a veces usaba historias, a veces daba ejemplos, ¿verdad? Y en muchos pasajes de la Biblia nos dice que Jesús predicaba y decía y anunciaba, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. O en otras ocasiones él decía, arrepentíos y creed en el evangelio. Crean en mí mismo lo que yo estoy haciendo, decía el Señor. En otra ocasión, allá ¿cómo se llama? En el norte, o por Nazaret, en su misma ciudad natal donde él creció, en la sinagoga, él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos. O sea que las palabras que Jesús predicaba, mis queridos hermanos, traían una liberación a los corazones de las personas, un poder hermoso, maravilloso,
que realmente la gente necesitaba escuchar esa voz de Dios. Hermano mío, eso es lo mismo que debe suceder en nuestras vidas. Usted deje que Cristo predique en su vida. Usted deje que Cristo predique a su corazón. Usted deje que Cristo predique a su hogar, predique a su familia, predique a su casa. El problema es, hermanos míos, que lo que menos el mundo está escuchando es la voz de Dios. No, la gente está escuchando sueños, visiones, milagros, fábulas, mentiras, menos la palabra de Dios. Hermano mío, la gente y el mundo lo que necesita no es escuchar lo que le gusta escuchar, sino lo que necesita usted para su alma. Lo que yo necesito para mi corazón es la palabra de Dios, y nunca nos va a hacer daño, porque la palabra de Dios siempre es pura, es vida para el espíritu, para el alma, para el corazón. Hermano mío, dejemos que la palabra de Dios, que Jesús siga predicando a nuestras vidas. En la iglesia debe de ser la parte principal. Hay muchas iglesias que le dan más énfasis a la música, a la alabanza, a la adoración. No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con eso. Hay otros que le dan énfasis a la comunión. No hay nada de malo con eso. Pero hermanos míos, la predicación es el tiempo más importante en una congregación, en una iglesia. Usted dice, ¿pero por qué, pastor? Si a mí la música y los cantos me encantan y hasta me hacen llorar. Amén, gloria a Dios. Si eso sucede, gloria a Dios. Pero ¿por qué la predicación? Porque, óigalo bien, Dios usa la predicación para salvar a los oyentes. Agradó a Dios salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Dice en el libro de 1 Corintios 1:21. Con razón Jesús predicaba. Yo sé que los milagros de él le antecedían, amén, y se volvía más famoso. Y más bien Jesús tenía que decirle, por favor, no le digan a nadie lo que te pasó. ¿Por qué? Porque los milagros tenían esa tendencia de querer eclipsar y opacar la predicación de la palabra. Recuerde esto. Pablo lo dijo en el libro de Romanos. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Con razón debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. En todo momento, mis queridos hermanos, en los aniversarios, en los cumpleaños, en las fiestas, la palabra de Dios tiene que ir por delante. Y ese es el tema principal de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan? El tema principal, el lema dice, proclamando a Jesucristo el fundamento de la vida. Y eso es lo que nosotros, hermanos míos, debemos permitir, que Jesús hable, que Jesús hable, que Jesús diga, que Jesús predique, que Jesús enseñe. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este día? Dice, Jesús les predicaba. Pero no solamente sucedió eso cuando Jesús estuvo presente en la casa. Gracias a Dios, ahí no acaba todo en la predicación. Dice la palabra de Dios ahí, acompáñenme por favor en el versículos 3 y 4 y entramos a la segunda. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer en cuanto a la predicación de la palabra? Debemos ¿qué? Responder con fe a su palabra. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿verdad? Era cargado por 4. Mientras las multitudes querían ver el milagro o algo extraordinario, ¿verdad? Vinieron otros que respondieron con fe a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que este paralítico era cargado por 4, seguramente amigos, familiares, no lo sabemos, pero una cosa podemos entender, que estos 4 personas que traían este paralítico quería algo bueno para él.
Ellos querían que este hombre tuviera ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, hermanos míos, óigalo bien, estuvieron dispuestos de hacer lo que fuera con tal de traerlos al Señor Jesús. Hermano, para que podamos entender cómo era el esfuerzo y la fe que tenían estos hombres. Las casas en aquel entonces eran de piedra, las paredes, pero el techo era hecho de lodo con paja y hacían el adobe, porque usaban la terraza como un lugar de almacenamiento para granos, trigo, ropa. A veces teñían la ropa y la ponían al sol. Y entonces para llegar a la terraza había unas escaleras en la parte exterior de la casa pegadas a la pared. O sea que en vez de haber gradas por dentro, las gradas eran por fuera y directamente te llevaban a la terraza, al techo. ¿Se imagina usted estos hombres, estos 4, llevando al paralítico y subiendo esas gradas tan angostas que solo uno puede, una persona cabe a la vez? Pero hermano, ellos, hermanos míos, estaban dispuestos de ir al segundo piso. Y no solamente eso, dice que estos hombres, dice que descubrieron el techo y hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense la casa llena, Jesús adentro de la casa, y de repente se escucha aquel estruendo y se cae el techo. Y sobre esa abertura hacen descender a este hombre. Es hermoso ver cómo estos hombres estuvieron dispuestos a hacer todo lo que se fueron a hacer. En primer lugar, ellos estuvieron dispuestos a hacer lo difícil. Y eso es lo lindo. Cuando una persona pone fe en Jesucristo, hermano, le cree a Jesús y cree de que lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Hermano mío, ponle fe a la palabra de Dios. A veces escuchamos que fulano de tal, que mengano, que un consejo acá, que un consejo allá, que vemos un video aquí y le hacemos caso y seguimos dietas y hacemos ejercicio, a todo le hacemos caso, pero sobre todo hágale caso a lo que Dios le dice, póngale fe. Créale de todo corazón. Estos hombres, hermanos míos, dice la Biblia que Jesús dice, el versículo 5, al ver Jesús, ¿el qué? La fe de ellos. Mire, fue la fe de estos 4 hombres lo que traería sanidad, ¿verdad?, en el corazón. En otras palabras, la fe que tenían estos hombres los movieron a ellos a hacer algo. La Biblia nos habla de que hay un tipo de fe que nos lleva a la acción, y es la fe verdadera en Jesucristo. Una persona que tiene fe en Jesucristo, por supuesto, se va a demostrar una vida de acciones. Si tú dices que tienes una fe en Jesucristo, te va a llevar a la acción, hermanos. Te va a llevar a creerle al Señor. Te va a llevar a tomar su palabra y aplicarla a tu vida. Te va a llevar a hacer cambios en tu vida. Te va a llevar a transformar tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de tratar a las personas. Te va a llevar a tener compasión y misericordia por aquellos que están perdidos sin Dios en este mundo. Una fe verdadera jamás te va a llevar a quedarte sin hacer nada. Santiago lo dijo bien claro. Tú tienes fe en Dios. Tú tienes fe en Dios. La fe sin obras es muerta. Si tú dices que eres un cristiano y tienes fe en Cristo, pero nunca haces nada por tu vida, nunca haces nada por la obra de Dios, nunca haces nada por la iglesia, nunca haces nada por un hermano, la fe, dice Santiago, es muerta. Y te estás engañando a ti mismo. Pero la fe, hermanos míos, te lleva y obra en el corazón, y porque primero se proyecta en el corazón, pero luego te impulsa hacia otras personas. Te lleva, te impulsa, te proyecta hacia afuera. Una fe que no te motiva
a mejorar tu vida. Una fe que no te motiva a servir al Señor, a servir a otras personas, hermanos míos, tampoco te llevará al cielo. Qué importante que entiendas eso. Porque la fe te vuelve una persona como esos hombres. Te levanta, te lleva y quieres ver la bendición de Dios sobre otras personas. Quieres ver que así como tú estás bien hoy en este día, quieres que otras personas estén también, o tal vez mejor que nosotros. La fe. Estos hombres se atrevieron a hacer lo difícil, se atrevieron a hacer lo inusual. ¿Se imagina lo que es romper el techo de una casa? A estos hombres, si cualquiera estuviera ahí, le hubiera echado la policía o lo que sea, ¿verdad? Romper el techo de una casa. Entrar ahí como Juan por su casa, romper ahí. Pero estos hombres estuvieron dispuestos de hacer lo inusual. Se requirió ingenio, porque imagínense, llegan con él, tanta gente, no, esto va a ser imposible llegar hasta donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda Zaqueo? Era tan chaparrito que tampoco podía llegar donde Jesús, pero se las ingenió. Va a pasar por aquí y aquí está este árbol de sicómoro. Me voy a subir, ¿qué me importa? La edad que tenga, ¿verdad? O lo que sea, o mi posición. Yo quiero ver a mi Jesús. Hermano mío, estos hombres se la ingeniaron, rompieron el techo, ¿verdad? Y a lo mejor estuvieron dispuestos de pagar las consecuencias, ¿verdad? En otras palabras, se imagina, como no sabemos, ¿verdad? Pero seguramente era la casa de Pedro. Imagínense Pedrito, ¡oh! Me rompieron el techo de la casa. Pero seguramente estos hombres dijeron, no te preocupes, Pedro, te vamos a reparar tu techo después. A lo mejor Pedro dijo, ¿qué techo? Que no me lo reparen. Hoy hemos visto la grandeza y el poder de Dios. Hermano, esto es una gran enseñanza para nosotros. Porque cuando Jesús predica, nos lleva a la acción. Y óigalo bien, me gusta este pensamiento. Saber de que todas las personas necesitan de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas necesitan de Jesús. Entonces, todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros necesitamos traer ¿a quiénes? A todas las personas que necesitan a Jesús. Amén. Síganme. Todas las personas necesitan a Jesús. Y todos nosotros necesitamos traer a todas las personas que necesitan a Jesús. Pero también todos nosotros necesitamos traer a todas las personas que necesitan a Jesús usando todos los medios posibles. Todos los medios posibles. El único medio es una cama, 4 hombres, vámonos al techo de la casa. Hermano mío, tal vez nosotros no tengamos proyectos millonarios, no tengamos escuelas, que me hubiera encantado tener una escuela cristiana, no tengamos gimnasia, no tengamos donde los muchachos puedan venir y jugar básquetbol o fútbol, lo que sea acá. No, tal vez no tengamos, presupuestos multimillonarios como otros, pero no importa. Dios no nos está preguntando cuánto dinero tiene la iglesia. Dios está preguntando, ¿estás usando todos los medios que tienen, que yo les he dado? ¿Poquitos o muchos? Para traer a todas las personas a mí. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas necesitan a Jesús. Todos nosotros necesitamos atraer a todas las personas. Y todos nosotros tenemos que hacer todos los medios posibles para atraer a las personas a Jesús. No importa el costo, no importa lo difícil. Y ahora, ahí vemos cómo ellos responden a la palabra. Entramos al tercer punto, muy importante también. Y es que en tercer lugar, Jesús demuestra su autoridad. Mire que Jesús, antes de demostrar su poder, Él demuestra primero ¿el qué? Su autoridad.
O sea que mientras bajan a aquel hombre y se arma aquel, ¿verdad? Por así decirlo, escándalo en aquella casa, la gente echa de ver que es un hombre paralítico. La gente echa de ver que es un hombre necesitado, que él necesita sanidad. Amén. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no lo sana inmediatamente, sino que Jesús hace algo que nadie se lo esperaba. Dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que le preste atención a esto, porque para cualquier persona esto es solamente una frase: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero quiero que preste atención la magnitud y el poder de lo que Jesús acaba de decir. En primer lugar, se refiere a este paralítico como ¿qué? Y le dice: hijo. Mire que no le dijo: hey, tú, decrépito. Hey, tú, extranjero. No, Jesús se refiere a él y le dice ¿cómo? Le dice hijo. Y vemos, hermanos míos, qué hermoso, porque Jesús, que conoce a las personas, porque él conoce a cada persona que le llegaban, aunque nunca se lo hubieran presentado, él las conocía por nombre. Y es hermoso entender de que Jesús conoce a cada persona por nombre. Él conoce a cada perdido, él conoce a cada condenado, y si el perdido está perdido, Jesús lo encuentra. Y si el condenado está rumbo al infierno, Jesús le salva. Y si el pecador necesita perdón, Jesús lo perdona. Y el ejemplo lo tenemos en el libro de Lucas, en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que cuando el hijo pródigo anduvo desperdiciando sus bienes, pero él regresa a la casa del padre? ¿El que hizo? Recibió perdón. Y viene el padre, ¿verdad? Y le da un anillo, el anillo de la reconciliación, y le dice: pónganselo a mi hijo, y lo sienta a la mesa. ¿Se acuerda con qué pasó con Mefiboset, el hijo de Saúl? Y David lo mandó a llamar, y después de ser un hombre decrépito, lo sienta ahora a su mesa y le dice: nunca más vas a comer solo, ahora vas a comer de ahora en adelante en la mesa del rey. ¡Qué hermoso! Hermano mío, es exactamente lo que Jesús hace y ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué razón Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados? Porque Jesús mira lo que la mayoría de la gente no ve. La gente solo miraba una necesidad física, pero Jesús miraba una necesidad del alma y del corazón. En otras palabras, este hombre impedido no podía caminar, no podía hacer nada, pero Jesús sabía que tenía una enfermedad peor y terrible espiritual en su vida, hermanos míos, y es que mientras él estaba paralizado físicamente, este hombre estaba agonizando espiritualmente. Él sabía que su pecado lo estaba condenando al infierno. Él sabía que necesitaba perdón. Y por eso, hermanos míos, Jesús, mire qué hermoso, como el pecado no era su parálisis, es su problema principal. Su problema principal era el pecado en su vida. Y por eso Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese es el gran problema con mucha gente. Mucha gente quiere a un Jesús milagroso, pero se le olvida que primero quiere salvarte, primero quiere perdonarte, primero quiere darte salvación y vida eterna. Mucha gente dice: Señor, me dice: pastor, ore por fulano, ore por mengano. Y oramos y presentamos las necesidades y las peticiones, pero también ore por su vida espiritual. Amén. Cuando usted pida por alguien que oremos físicamente, también diga: también yo quiero pedirle que oren. Yo quiero que oren por favor por mi papá. Quiero que oren por mi mamá que tuvo un accidente, y vamos a orar por eso. Pero si su papá no es salvo, y si se hubiera muerto en ese accidente, ¿a dónde hubiera ido su alma? Entonces ore también por la salvación de su papá y su mamá si no son creyentes. Amén, ore. Porque Jesús está demostrando aquí que la parte espiritual es más importante que la parte física. ¿Por qué razón?
¿Se acuerdan los dos ladrones en la cruz? Uno de los ladrones le dijo: bájate, si eres hijo de Dios, y demuéstranos. Y aquel lo regaña y le dice: es que tú no tienes temor de Dios, ya está a punto de morir. Porque aquel lo que pensaba era que Jesús lo sanaba, lo bajara de la cruz y seguir siendo ladrón. Entonces la gente, eso es lo que quiere de Jesús. El Jesús milagroso, que me siga dando, que me siga sanando, que me siga ayudando, pero yo vivo mi vida como me dé la gana. Hermano mío, no es así. Deja que Cristo te transforme tu vida. Deja que Cristo cambie tu manera de pensar. Deja de que Cristo que te quite la mirada solo en lo material y podamos ver lo espiritual que trasciende. Amén. Hermano, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. La mayor necesidad tuya, hermano mío, y mía, antes de lo físico, es lo espiritual. Porque lo espiritual te va a ayudar a llevar lo físico. Pero una persona puede andar físicamente bien, pero anda podrido por dentro. Me duele cuando vamos a ir a la montaña Charleston, ¿verdad? Y vamos a disfrutar la naturaleza, a respirar aire fresco. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a la montaña Charleston? Pero me duele cuando yo veo un grupo de jóvenes que van allá a la montaña Charleston y tienen su reunión y ahí están y drogándose. Y esto, ¿qué cabeza más renca, digo yo? Dejan de disfrutar la naturaleza y la alegría de este lugar, lo hermoso, por venirse a drogar. Por el amor de Dios, alma podrida que necesita que Cristo lo sane. Que Cristo todos nosotros, mis queridos hermanos, todos nosotros necesitamos de eso. Hijo, la reconciliación. Gracias a Dios que Cristo nos ve. Y mire qué lindo Cristo como nos trata, como hijos. Tus pecados te son perdonados. Hijo, la primera frase te invita a su familia. Tus pecados te son perdonados. Te invita a la comunión con Dios. Qué hermoso es Dios, amén. Qué hermoso es Dios. Hijo, te trata como familia. Pecados te son perdonados, te trata a la comunión, te llama, te bendice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe que el pecado nos separa, que el pecado nos aleja, que el pecado nos carcome. Has experimentado en esta tarde, mi querido hermano, el poder transformador del poder de Dios, el poder perdonador. Damos gracias al Señor, hermanos míos. Pero miren, ahí no acaba todo. Acompáñenme, versículos 6 y 7. Dice ahí, estaban ahí sentados algunos de ¿quiénes? De los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino que solo Dios. ¿Qué le parece? La casa estaba llena, nadie podía, pero siempre ahí los criticones sentados. Y es que, hermano mío, hay un problema con el criticón, que el criticón le encanta sentarse en los primeros lugares para ver qué critica. ¿Qué problema con los criticones, verdad? La gente ahí agolpándose, que ni podía entrar, pero ahí estaban ahí sentados viendo. Y dice, este hombre estaba blasfemando, ¿verdad? Y acusaron a Jesús de blasfemia porque no estaban demostrando quién era Jesús. Ahora, quiero terminar con este último punto. En el último punto, en cuarto lugar, Jesús demuestra ¿qué? Su poder. Mire qué hermoso es esto. Que en la demostración de ese poder, dice ahí en el versículo, ¿cómo se llama? Mientras aquellos lo criticaban, ¿verdad? De que este está blasfemando porque está perdonando pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Dice en el versículo 10, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto
tal cosa. Aquí Jesús no solamente, oiga bien, está demostrando su autoridad para perdonar pecados, pero también su poder. Mire que esto es muy importante entender, porque Jesús no solamente se quedó diciéndole, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Mire que la frase, Hijo del Hombre. Esta es la primera vez que en el libro de Marcos dice el Hijo del Hombre. La frase el Hijo del Hombre es un título humano de Jesús. Jesús es 100% humano. Y como 100% humano, Él te conoce, Él te entiende. Él sabe cómo tú te estás sintiendo. Él mira tus lágrimas, Él mira tu dolor, Él te entiende. Jesús es el Hijo del Hombre. Pero Jesús está diciendo, mire, ese título divino, ese Hijo del Hombre, ese hombre 100% humano, también es el Hijo de Dios. También Él es divino. En otras palabras, que no solamente Él es humano, pero también tiene el poder como Dios para sanarte, como Dios para perdonarte. Hermoso, hombre 100% hombre, pero también 100% divino. Jesús, cuando está diciendo que Él tiene poder y potestad para perdonar sus pecados, hermanos míos, Jesús no estaba blasfemando, estaba diciendo la verdad. Jesús es Dios. ¿Y cómo lo confirmó que Él es Dios? Al decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Amén. Qué cosas más maravillosas lo que ocurren cuando Jesús está en un lugar. Cuando Jesús, por eso, hermanos míos, tú y yo necesitamos tener a Jesús siempre. Por favor, vuelvo a repetir, no lo dejes en la iglesia encerrado. Llévalo en tu carro contigo. Ahorita que salgas, vámonos, mi Señor. Y cuando entres a tu casa, gracias, mi Señor, por estar aquí en esta casa. Esta casa es tuya. Mi matrimonio es tuyo, aunque solo tú seas el cristiano. Porque por ti, tus hijos son santificados. Amén. Hermano mío, alabamos al Señor por lo que ocurre cuando Cristo es invitado en un lugar. Amén. Antes de irnos, permítame hacer una corrección de lo que dije en el mensaje. No quise decir que los que se sientan al frente son los chismosos y los criticones, ¿verdad? No quise decir eso. Usted siéntese al frente, ¿verdad? Véngase aquí al frente, amén. Véngase acá, ¿verdad? Porque no quiero que todo el mundo, no, el pastor dijo, me voy a sentar de atrás para allá. No, amén. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, por favor, en este día. Para ser despedidos. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más por la oportunidad de estar reunidos en tu casa. Señor, gracias, Padre, por el trabajo de los maestros enseñando tu palabra a los niños. Gracias, Señor, porque, Padre, es una bendición poder sembrar la poderosa semilla en sus corazones. Señor, que esta palabra también que ha sido expuesta sea de edificación, de bendición y de ayuda a tu pueblo. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias.